La cuestión sexológica, la cuestión urológica, sabe que está contemplada aquí en el programa de la mano del profesor doctor Eduardo Salvino. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, como siempre, esperándote con mucho gusto para que podamos llevar a la gente nuestros humildes conocimientos y nuestra pequeña experiencia, que siempre reitero que es netamente cordobesa. Es decir, yo no hablo nunca de los porcentajes, sino nunca hablo de las estadísticas internacionales, sino que fundamentalmente hablo de nuestras estadísticas, que a veces son muy dispares con las estadísticas internacionales. ¿Puedo hacerte una pregunta tonta que para muchos van a pensar que es chabacana, pero tiene mucho que ver con el conocimiento de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque cuando uno es joven, los testículos hasta regulan la temperatura, suben y bajan para mantener, bueno, ya lo explicarás vos. Pero van pasando los años, ¿y es la gravedad que lo hace caer o esta cuestión anatómica que por momentos puede ser complicada para ciertos pacientes obesos y demás, es una cuestión patológica o es normal de la vida de un hombre? El descenso de los testículos. El descenso de los testículos en general se da cuando el individuo es muy mayor, es decir, supera aproximadamente los 65 70 años de edad, en la que los pliegues del escroto han perdido su elasticidad y lógicamente se vuelven unas bolsas que son reservorios pero sin la explicatura, por lo tanto como un elemento de la ley de la gravedad. Que eso se aplica dentro de un ámbito muy grande que nosotros tenemos y del que estudiamos y estamos estudiando muchísimo, que es la andropausia, en las distintas etapas que lo va dando y que generalmente es un elemento que tratamos día a día de ir haciendo buena prevención. Hoy no solo, antes decíamos un señor de 60 años era un señor grande, y no es porque esté defendiendo mi edad, pero hoy considero que el individuo después de los 60 años realmente comienza una verdadera vida sexual. La vida sexual del individuo, independientemente de se cumplen dos elementos fundamentales: la experiencia de un individuo que ha tenido una vida sexual prolongada, más la permanencia de sus signos vitales, como en el caso del hombre, tener un buen deseo sexual, una buena erección, un buen orgasmo y eyaculación. Entonces hoy nos parece, antes nos parecía raro que pudiéramos imaginarnos a dos personas de 60, 70 años teniendo una relación sexual. Hoy sería lo más normal que no lo viéramos así. Es decir, el hombre, digamos, la potencialidad sexual del hombre, yo diría que es infinita. Muchas veces nuestros prejuicios, nuestros mitos, etcétera, etcétera, pone ese límite. Nosotros cuando vemos o nos imaginamos a dos personas teniendo relaciones o hacemos algún dibujo, siempre ponemos dos personas jóvenes, pero antes podía ser de 20, después de los 30, después de los 40, después de los 50, de los 60 y aún de una forma mucho más avanzada. Nosotros trabajamos mucho en este proceso, no solo de tratar la enfermedad propiamente dicha, sino en hacer una prevención hacia el futuro. Por eso vuelvo a reiterar que los tratamientos muchas veces no solo dependen de los factores de la edad biológica del individuo, sino del estado emocional que tiene la persona. Si uno tiene 60 años y se siente 70 años, probablemente su actitud sea así. Pero si uno tiene 60 años y se siente con muchas ganas de hacer cosas, ganas de trabajar, etcétera, etcétera, igual si mantiene una buena vida de pareja, un buen compañerismo, etcétera, creo que las cosas se prolongan de una forma muy marcada. Yo creo que hoy la sexología, y espero esto, que tanto en los distintos conceptos de la vida se ha tomado mucho más en serio, pero más en serio en la parte científica y fundamentalmente en la parte educativa. Fíjate vos, perdón que te haya tuteado, pero Argentina es un país muy discorde en su forma de pensar en la sexología. Por un lado, nosotros tenemos
que a los chiquitos se los educa que nacen de un repollo, y por otro lado estamos hablando del casamiento de gay y con la adopción. No es que ninguna de estas cosas está mal, pero sí hay que ser coherente en la forma de educar. Nosotros cada vez que vemos que hay un abuso sexual en los chicos, que son la pedofilia, que se podría combatir totalmente con control y educación, vemos que lamentablemente está ausente en todos los niveles. Entonces, cada vez que hay un chico abusado, un chico que ha sido realmente, digamos, la palabra manoseado, son recuerdos que están siempre presentes en la vida de ese individuo. Tanto estamos hablando de un hombre como de una mujer. Así que cuando nosotros hacemos las historias, la historia clínica, personal y sexológica, en muchas de las patologías siempre encontramos el concepto de un abuso, el abuso, y generalmente de las personas más cercanas. Y eso se combate con educación, con control, etcétera, etcétera, estando el Estado presente y estando también fundamentalmente la familia, tanto un papá como una mamá presente, para que esas cosas no sucedan. Siempre cuando hay un caso de pedofilia, hay alguien en nosotros somos culpables. La pedofilia hay muchas armas para combatirla, y cada vez que la combatimos y realmente salimos a combatirlo, como el abuso sexual, la trata de personas, etcétera, realmente estamos educando a un pueblo, lo estamos haciendo más maduro, lo estamos haciendo más coherente. Pero mientras haya mayor abuso de los niños, que la Argentina se haya transformado en un paraíso de los pedófilos y de los abusadores sexuales, debe hacernos recapacitar que algo anda muy mal en nuestra sociedad. No tengo nada para agregar, quería hacerte preguntas, será el próximo programa. Gracias, Eduardo. Gracias.